Bienvenidas y bienvenidos a Nos ha pasado, un podcast para hablar sobre distintos temas que probablemente te han pasado a ti, así como a mí, temas que a veces nos incomodan, que a veces no sabemos cómo sentirnos, que a veces callamos. Hoy abrimos este episodio con un tema que me parece supremamente encantador y que probablemente te va a resonar y tiene que ver con sexualidad. Sí, amigos, amigas, hoy vamos a hablar de sexualidad libremente, sin tabús, eh, especialmente porque creo que nos criaron o nos criamos o crecimos viendo un montón de escenas, un montón de mitos alrededor de la sexualidad. Vimos como cierto tipo de cuerpos en las películas, escenas súper apasionadas, orgasmos pues también súper intensos. Y después cuando vivimos nuestra propia sexualidad, a veces vemos que eso que vimos, que creemos, pues no es lo mismo que estamos experimentando y eso puede generar un montón de cosas internas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto y hoy tengo una súper mega recontra invitada a la que quiero un montón, que se llama Belén. Belén ya nos ha acompañado anteriormente en este podcast. Recorderis, Belu es una súper psicóloga, magíster en estudios de género y además magíster en sexualidad y género, es decir, mejor dicho, más preparada que ni para dónde para este espacio. Belu, bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, vale. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Me hace sentir, me hace sentir mucha alegría. Me encanta estar acá y me encanta hablar con vos, como lo hicimos en otro episodio y hoy también, y poder compartir estas temáticas que, bueno, además de ser divertidas, nos interesan a todas y a todos. Así que, nada, gracias por invitarme. Gracias, Belu. Belu, para arrancar, cuéntame un poquito, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera referencia sobre sexualidad? Em, eh, A ver, sí, me quiero atajar porque, claro, cuando una piensa en generalmente las primeras referencias o episodios o lo que sea con respecto a la sexualidad, una piensa en ya directamente sexo y penetración, ¿no? Entonces, creo que, claro, cuando me haces esta pregunta, lo pienso más desde la educación sexual que tuve en el colegio, que fueron como los primeros acercamientos, pero que también, digo, como desde una biología muy binaria. Y creo que la primera vez que me contacté con, no la sexualidad en general, sino esto, como muy desde esta visión de sexo, fue cuando tuve mi menstruación, la regla, y cuando mi mamá en ese momento me dijo, bueno, tenemos que ir a una ginecóloga. Creo que desde ahí es mi recuerdo, ¿no? Creo que es como lo más vivido que tengo. Y ya bastante lejano, ¿no? Como ya, bueno, en etapa de pubertad. Creo que fue ahí, sí. Wow, o sea, con la llegada de la menstruación. Yo creo que a mí me pasa que yo no recuerdo mi primera referencia sobre sexualidad. Probablemente lo que tú dices, probablemente fue en educación sexual. En mi colegio no daban educación sexual así como tan directo. Probablemente había una asignatura que se llamaba como afectividad, creo. En algún momento de pronto de bien chiquis nos hablaban como del espermatozoide que nadó y llegó, sí, como creo que desde ahí, pero de lo que implicaba obviamente como la sexualidad en su integralidad y después el vínculo, como la relación sexual como tal, creo que no recuerdo mi primera referencia, pero creo que sí me empezó a pasar en algún punto a sentir como justo como no tenía estas referencias, intentar buscarlas en otros espacios y terminé acudiendo claramente a la pornografía, donde ahí empecé a ver un montón de lo que yo consideraba que eran como estándares de lo que implicaba un encuentro sexual y que después fue como un estrellón en mi vida real, ¿no? No sé si a ti te pasó o en qué momento empezaste a notar como que esa sexualidad que uno de pronto ve, o primero, no sé si en algún momento consumiste pornografía y si en caso de que lo hiciste, ¿cuándo empezaste a notar que eso no era tan real en los encuentros?
Total. Esto que decís deja mucho de qué hablar también, ¿no? Como para cuestionar un poco la sociedad en términos más generales y las formas de educación sexual. La pornografía, el porno es una forma de educación sexual que lamentablemente no es la que está en los manuales o en la ley de educación sexual, por ejemplo, en las leyes internacionales, digo, ¿no? Como de salud Ujú. sexual lamentablemente, pero sí es una forma. Y digo, y es también, esto que estás diciendo es una respuesta también a decir, bueno, hay muchas falacias en el sistema, ¿no? De educación para que las personas podamos acceder. Digo, la educación sexual es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, digo, tiene sentido que el acceder a preguntar a tus compañeras, tus compañeros o al porno, digo, sea como algo, un déficit que también viene de la sociedad, ¿no? Claro. Como de no tener ahí am, a protagonistas que puedan acompañarnos en esos momentos cuando nos hacemos preguntas. Y si me preguntas a mí, yo sí, pero lo vivía muy mal, por ejemplo, el acceso a ver pornografía, em, lo veía porque en un canal, me acuerdo, que estaba de la televisión, que no sé por qué estaba, porque no, yo vivía en un pueblo, digo, no es que no podíamos pagar la televisión por cable aparte, entonces no sé por qué, o sea, no sé por qué estaba ese canal, pero sí había porno y sí me acuerdo que sí tuve acercamientos también a través de eso, con mucha vergüenza, obviamente. Em, pero también sí recuerdo esto que decís, que empecé como a socializar y a preguntar a mi grupo de amigas. Y yo también tengo hermanas, entonces eso me ayudó, que son cercanas en edades, entonces más o menos vivíamos como la misma etapa. Y a través de eso, ¿no? Como de curiosear, bueno, nada, ¿no? Como, la menstruación, me viene el ciclo, responder, ¿no? Como a preguntas que una va teniendo que no conoce, lo hacía a través también, ¿no? Como de preguntar y socializar con amistades. Bien. Belu, como de este podcast también se trata de compartir estas experiencias que nos ha pasado, ¿en algún momento te pasó que empezaste como a compararte o a sentirte mal porque pensabas como, uy, no, esto no debería de ser así, o será que es que lo estoy haciendo mal porque esto no es lo que vi? ¿En algún momento te pasó? Sí, a ver, con el porno sí a ver, que una a lo mejor ahora ya sabe que el porno es un guión, digo, pero eso, que una lo sepa y que lo racionalice, hay un largo trecho después de llevarlo a la práctica, por más que una Ujú. lo sepa, ayuda un montón, porque sabe que no hay que creer siempre en todo, pero sí también una ya lo tiene interiorizado. Sí me ha pasado más. No tanto con el porno, sino que me ha pasado más de chica, cuando tenía em, experiencias sexuales con otras personas, que me ha pasado que sí me comparaba con amistades. Mm. Nosotros vivíamos en un pueblo y el contexto era de, si no tenías novio a tal edad, estaba mal. Y entonces yo crecí mucho con eso y además, bueno, el tema de la virginidad ni hablar, y además tenías que tener relaciones sexuales antes de tal edad, ¿no? Claro. Entonces sí, lo Ujú. viví como con mucha presión a eso, bueno, esto, de tener relaciones sexuales, pero por la presión del entorno, del ambiente y de tener sí o sí una pareja, ¿no? Ujú. Como, em, y el compararme, sí, ¿no? Como en cosas de qué cosas hacía, de qué prácticas sexuales hacía, ¿sí? Como si aparecía esto de, bueno, de la comparación con otras personas, pero más en el sentido de, uy, yo no estoy haciendo eso, o bueno, de callarme algunas prácticas sexuales por darme mucha vergüenza, porque eso no era lo que había que hacer, sino que lo único válido era solamente la penetración vaginal, entonces como había como mucho, bueno, mucho tabú con respecto a eso que hacía que una también viviera la sexualidad de una forma muy solitaria. Claro, porque además, qué lindo esto que decís, como se ve de una forma muy solitaria, porque también yo siento que es como, ¿cómo voy a compartir esto si no estoy encajando como con el estándar o con lo que se espera? Yo me acuerdo que frente a lo que tú decías de la edad, yo empecé a tener, digamos, mi primera relación sexual penetrativa
fue después de los 18 y muchas de mis amigas ya habían iniciado su vida sexual desde la penetración anteriormente. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, y entonces yo cuando ocurrían estas conversaciones alrededor de la sexualidad y las experiencias, yo me quedaba callada, como que no compartía mucho, porque decía como, no, yo estoy mal, como que ya esto de las edades, de las expectativas, yo decía, ya me dejó, me quedé, o sea, estoy súper quedada, no encajo aquí, estoy tarde, y ahí empieza como a sentirse una presión de, bueno, yo ya quiero vivir esto porque también quiero vivirlo, por vivirlo, pero también quiero vivirlo por contarlo, por poder ser parte de ese grupo que ya lo vivió. Totalmente. Y fíjate que hay una autora que a mí me gusta mucho que es estadounidense, que se llama Emily Nagoski, que ella escribe un libro que para mí es el libro de la sexualidad, que se llama Tal como eres. Y a mí me gusta mucho porque ella habla mucho con respecto a las historias y a cómo crecimos con respecto a la sexualidad, más específicamente en mujeres, de sentirnos falladas, de sentir que hay algo mal en nosotros y de sentirnos rotas. Y para mí eso hace como ejemplifica mucho esto que una va viviendo de acuerdo a la sexualidad, ¿no? Como cómo lo vive con presiones, con los roles, con los mandatos de la sexualidad. Digo, tienes que ser activa sexualmente y tienes que haber, no sé, tenido relaciones sexuales por penetración antes de los 18 si no sos, en mi caso era, sos una virga, te decían, ¿no? Como, entonces, todas esas presiones para mí generan esa sensación como muy individual de estoy fallada, estoy rota, tengo algo, yo soy el problema, ¿no? Entonces, como creo que sí tiene que ver, bueno, esto, ¿no? Como con respecto a la sexualidad, siempre cuando hablamos de sexualidad me parece que abarca no solamente lo biológico, sino estas esferas de lo psicológico, de lo social, ¿no? Como estas tres esferas muy grandes. Y Belu, hablemos de los cuerpos reales durante el sexo, ¿no? Como también yo siento que algo que nos ha mostrado la pornografía es esta perfección en los cuerpos y esa perfección en el encuentro, que es creo que muy distinto a lo que ocurre en la sexualidad real, ¿no? Donde hay torpezas, donde hay risas, donde hay pausas, donde hay, no, espérate que ahí me está doliendo, no, cambiemos acá mejor. Es comunicación. Total, hay comunicación, pero a veces nos cuesta esa comunicación porque no estamos acostumbradas. De hecho, también al inicio me acuerdo que yo me encontraba mucho como fijándome en mi cuerpo, como que tengo que sumir la barriga, como sumir la panza, porque no quiero que me vea como panzona, como que será que en esta pose me veo como rara y me desconecto del espacio, del encuentro, que es tan importante la conexión en el encuentro, porque estoy pensando en cómo tengo que verme o si hago un ruido raro o si aquí me molestó, cómo lo comunico y entonces se vuelve un sobrepensar que se pierde todo el sentido. Yo creo que lo que menos uno debería sobrepensar es justamente la sexualidad que está hecha para vivir ese placer y ese encuentro conmigo mismo o con el otro, ¿no? Pero no sé si en algún momento también te pasó como este tipo de situaciones. Un montón de veces yo le llamo los leones de la sexualidad, ¿no? Como esto que decís de cuando empiezo a sobrepensar, ay, me siento mal por mi cuerpo, o esto de compararse, ¿no? Como con el guión de la sexualidad que muestra mucha linealidad, el porno, ¿no? No para, bueno, a ver, no es que vamos a hablar tan mal del porno, No, digo, ajá. como No si lo una vamos a no lo consumiera, satanizar. pero sí, digo, bueno, hay un guión en donde son modelos referentes que una, si es lo único que ve, o uno es lo único que consume, digo, eso claramente te lleva a la práctica, lo mismo que los juguetes sexuales, digo, nosotros, qué sé yo, a ver, promocionamos también muchas veces el uso de los juguetes sexuales como salud sexual, teniendo en cuenta también que claramente no tiene competencia la intensidad de la imagen, el estímulo del porno, de la misma forma que la intensidad que tiene por ejemplo, Satisfyer, digo, claro que no va a competir y que la respuesta sexual, por ejemplo, de sentir placer, de sentir un orgasmo, va a ser mucho más rápida con respecto a ver el porno, ¿sí? Y con respecto a, por ejemplo, usar un juguete sexual, que está genial, digo, porque los juguetes sexuales, digo, bienvenido sea. Pero digo, sí, están.
están hechos, ¿no? Como para que el acceso sea como más lineal, ¿no? El placer, el deseo, una lo siente de una forma mucho más lineal que en la vida, ¿no? También, digo, como usando otras estrategias, que es la mano, que es no tener estas imágenes de todo el tiempo que te estimulan, ¿no? Con respecto a una figura hermosa, ¿sí? Hegemónica, que claro, que en la realidad y en la práctica no pasa eso, ¿no? O sí pasa, digo, pero el saber que también, a ver, todos tenemos esos leones, ¿no? Y que muchas veces esto hacen, esto que vos decías que me parece súper hermoso, es nos desconectan, ¿no? Como cuando estoy tratando de conectar y estar teniendo como con los cinco sentidos, atención presente a eso, que es el placer y el deseo, aparece este león que es, uy, estoy gorda, uy, no le va a gustar tal y tal cosa, mira cómo se me nota la panza. Eso ya es un león que va a hacer automáticamente que sea lo contrario a la búsqueda del deseo y del placer. Va a ser que se me interrumpa, que mi cerebro ya eso lo vea como una amenaza. O sea, automáticamente puede ser que yo deje de estar excitada, por ejemplo. Y Claro. eso claro que va a influenciar un montón. Y eso sí tiene que ver con lo social también, ¿no? No solamente con lo psicológico, sino con todos los mensajes que nos bombardean de estos cuerpos también, ¿no? Que vemos que parecieran que son los únicos que hay que seguir, por ejemplo, en el porno. ¿No? Y los únicos que merecen placer y que merecen, porque también, y yo creo que aquí hay un tema muy importante y es que tanto yo me siento merecedora de placer y que tanto puedo también poner en el centro ese placer y volvemos al tema de la comunicación, como también en estos ideales que vemos, incluso en las películas, o sea, salgámonos de la pornografía para pasarnos a películas que vemos, donde, no sé, de una es este encuentro súper apasionado donde no se habla, o sea, no se habla, es como de una, el beso y la tira sobre la pared y la coge y no hay una comunicación desde lo verbal, desde esto me gusta, esto no me gusta y por eso nos cuesta, yo creo, tanto como pedir esto que nos gusta, porque también uno yo creo que caemos en un error y es como que el otro tiene que asumir lo que a mí me gusta, ¿no? Como que el otro ya debería de saberlo. Y dos, como que tanto yo me siento merecedora de ese placer y por ende lo pongo también como centro. ¿Qué pensás? Para mí, esto que decís es súper, a ver, es central en la sexualidad. Primero, siento que es muy difícil sentirse merecedoras de placer, más en las mujeres, porque el placer para nosotras ha sido anulado y obstaculizado por mucho tiempo. Digo, en 1990 descubrió O'Connell el clítoris, ¿no? Digo que el clítoris no era solamente la parte exterior, sino por dentro. Entonces digo, si ya desde la ciencia nosotros teníamos anulado lo que era sentir placer, porque además una persona, mujer en este caso, que pidiera o que ejerciera libremente su placer o sus deseos, era castigada también, Total. ¿no? Como una, digo, como una guarra, bueno, acá le dicen guarra en España, pero como, entonces sí hay cierto castigo de poder ser autónoma o responsable de nuestro placer, ¿no? Y esto para mí que decías también en el hecho de esperar que la otra persona sepa qué es lo que me gusta a mí. Hace poco escuché una entrevista a una chica que es lesbiana y ella decía, a mí me raya mucho, no me gusta que digan que entre mujeres entonces deben saber qué es lo que hay que hacer cuando, por ejemplo, tienen relaciones sexuales, bueno, dos personas con vulva. Ella decía, a mí no me gusta eso porque por más que dos personas tengan vulva y estén teniendo relaciones sexuales, dice, cada persona es un mundo y a cada persona le gustan cosas súper diferentes. A lo mejor de la forma que a una persona le gusta cómo te estimulen, a la otra, por más que tenga el mismo aparato sexual o el mismo órgano sexual, no le va a gustar lo mismo. Entonces, esto de también de, y también está estereotipado un poco con, a ver, me animo a decir como un poco con las mujeres, de también esperar que la otra persona sepa lo que a mí me gusta, ¿sí? Y no pedirlo, que eso tiene que ver con un concepto que en sexualidad se llama egoísmo sano, egoísmo sexual, egoísmo positivo, de hacerme yo cargo de mi propio placer. Nadie más va a saber lo que a mí me gusta si yo no lo comunico, si yo no lo digo. Entonces, me parece que eso también genera
claro, que esto, que es contrario a lo que vemos, ¿no? Esto que contabas de una película, de ver que es como si fuese no sé, como un fuego artificial que se juntan, se chocan y ya se estrellan y es lo más. No, para la respuesta sexual hacen falta tantas cosas antes, ¿no? Y para cada quien, digo. A ver, pensándolo ayer justo hablábamos, ¿no? Como con amigos y amigas, que obviamente para los varones, como han sido socializados, para los varones a lo mejor una imagen, una mujer desnuda en pelotas, ¿sí? Como, y ver un culo le genera esta respuesta de excitación mucho más fácil, porque ellos ya están estimulados para eso, que nosotros hablábamos más desde, bueno, de mujeres que son heterosexuales, de cómo a las mujeres a lo mejor sacando las generalidades, ¿no? No estoy hablando Ujú. para generalizar, pero sí como a las mujeres, a nosotros no nos llaman tanto el ver un pene, ¿no? Total, Como, o sea, sí puede ser que algunas sí, obvio, pero no sé claro. si eso es lo que te pone o lo que te genera deseo, que sí, para los varones el acceso a excitarse es bueno, con estas figuras mucho más hegemónicas, ¿no? Pero para nosotros no. Y eso sí tiene que ver con la socialización. Emily Nagoski hablaba de esto, ¿no? Como de el acelerador y el freno. Para nosotras las mujeres, muchas veces el acelerador para querer tener sexo no siempre depende, y esto obvio, salvando las excepciones, no vamos a generalizar, no siempre depende de ver una figura, un pene o un culo lindo. Muchas Claro. veces es y a mí me ha pasado en las consultas de sexualidad, que es, muchas veces yo necesito reírme. Claro. Me ha pasado que, y a mí me pasa muchas veces, que es, a mí, para ponerme o para tener deseos, muchas veces me pasa que lo tengo más cuando me comuniqué con mi pareja y hablé de un tema súper profundo y después me dieron ganas de tener sexo, Total, que de total, la nada. total, me pasa lo mismo, total. Y eso, ¿no? Cómo es eso el acelerador y que muchas veces el freno también para las mujeres que, bueno, en este caso más como dividiendo por género, ¿no? El freno de mano para tener sexo o para estar disponibles, por ejemplo, para el sexo, muchas veces son estas cargas que también tenemos, ¿no? Las mujeres. El cuerpo, el cómo me veo, el querer satisfacer, porque también estamos socializadas para dar placer y no pensar en nuestro placer, el llegar después de una jornada de 8 horas diarias y si, ni te cuento si tenés hijos, ¿no? Como, digo, ¿en qué momento yo voy a dejar lugar o puedo cultivar esta planta de mi sexualidad, de buscar placer cuando estoy 8 horas trabajando por día afuera? Llego, también tengo una jornada de trabajo adentro, privada, en mi casa, de los trabajos domésticos. Claro que placer va a estar relegado para lo último. Claro. Entonces digo, también es muy difícil eso, de contactar con la sexualidad, cuando, bueno, ahí estamos en un mundo que no nos da tiempo para eso. Y qué importante, de nuevo entra el tema de género aquí y es cómo también es entender que las mujeres y los hombres vivimos la sexualidad de manera distinta. Y cuando, ejemplo en caso de relaciones heterosexuales, cómo a veces esto se convierte en un choque porque los ritmos son distintos, los deseos son distintos, la forma en que se inicia el deseo sexual, como decías, es distinto, requiere unas cosas distintas en ambos casos y obvio, a ambos casos hay que darle lugar, pero creo que entender estas diferencias también es importante porque si no empezamos también o caemos en una serie de exigencias y demandas y por ende frustraciones cuando no se cumplen esas exigencias y esas demandas. Belu, para cerrar un poco este capítulo que es tan interesante y que yo siento que nos podemos quedar 50.000 horas hablando porque además es un tema que amo con todo mi corazón, ¿qué le dirías entonces a estas personas que se están sintiendo como frustradas porque su sexualidad no es eso que parece ideal, ¿no? Como que les dirías. Mm. A ver, lo primero que me sale como más del corazón, em, es que es normal que se sientan rotas porque la sociedad nos ha hecho sentir que si no sigo un guión sexual o una receta sexual, em, el de besarme, tocarme, sexo oral, penetración y se acaba, ¿no? Como si no sigo ese repertorio sexual, hay algo que está mal. Entonces, primero es como validar
que creo que es parte del empezar a darnos cuenta que ese guión nos ha hecho mucho daño, y entender que la sexualidad no solamente tiene que ver con el sexo, ¿no? Sino primero como empezar a descubrir, ¿no? Qué cosas me gustan a mí, qué cosas me dan placer, que la sexualidad no va a tener que ver solamente con un acto sexual, que la sexualidad va a tener que ver con, incluso si me acuesto y estoy fantaseando, ¿no? Y estoy pensando en una escena que no tiene que ver solamente con el sexo, sino que estoy fantaseando sobre una escena de que me estoy comiendo un chocolate y ahí estoy sintiendo placer. Si eso yo lo quiero significar como algo sexual, es también sexual, ¿no? Y que la sexualidad se puede vivir de forma mucho más libre, ¿no? Si empezamos primero a esto, ¿no? A contactar con los cinco sentidos, a que no hay un guión sexual de cómo seguir, digo, porque no es exitoso un acto sexual, digo, nosotros siempre en los talleres preguntamos como, bueno, para ustedes, ¿cuándo termina un acto sexual? Y todos, claro, empiezan a decir como, ah, bueno, cuando eyacula, cuando tengo un orgasmo, ¿no? Y es, no, muchas veces es bueno, un acto sexual puede terminar cuando me abrazo, cuando yo elijo, ¿no? Como lo que yo quiero, ¿sí? Y que bueno, esto, ¿no? Como la sexualidad no tiene que ver solamente con la limitación de el acto sexual, digo, la sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Es cómo vivo yo mis descansos, cómo yo me acerco al deseo, al placer, cuánto tiempo le dedico a cultivar, por ejemplo, el sentir placer, que puede ser ponerme una crema cuando me terminé de bañar, ¿no? Eh, poner un perfume y olerlo y estar en contacto con los cinco sentidos, ¿no? Como eso también tiene que ver con nuestra sexualidad. Ese autocuidado que es tan importante, ese darnos, consentirnos también a nosotras. Y gracias por conversar de este tema tan importante que creo que a muchas personas, o creo que a todas nos atraviesa, porque a la larga todas las personas vivimos la sexualidad de manera distinta, de una forma muy subjetiva, pero la vivimos. Entonces qué lindo también poder como charlar sobre esto, normalizar estas conversaciones, ¿no? Que sean como que hablar de sexualidad debería de ser, así como cuando uno habla de cualquier otro tema, porque pues es un tema que es totalmente natural en el ser humano. Entonces, gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Esto es Nos ha pasado, un espacio para conversar de esto que nos ha pasado en distintos temas y hoy pues en la sexualidad.